A ver, pensemos un momento en esta imagen. Es potente, ¿eh? Imagina pasar toda tu vida encadenado, en oscuridad total, y lo único que ves son sombras, sombras que se mueven en una pared. Y si de repente, no sé, intuyes que eso que llamas realidad, pues es solo una ilusión. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más fuertes, más resonantes de la filosofía occidental, la alegoría de la caverna de Platón. Pero ojo, no va a ser la típica clase de filosofía, ¿eh? La idea es verla como un mapa. Sí, un mapa detallado del camino personal hacia el despertar espiritual. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a desentrañar esto. Sí, es una imagen que, te golpea de entrada. Platón nos habla de estos prisioneros, atados desde niños, en una cueva oscura mirando siempre a la pared de enfrente. Detrás de ellos hay un fuego, y entre el fuego y los prisioneros, pasan unas figuras llevando cosas. Y lo único que ven los prisioneros son las sombras de esas cosas, proyectadas en la pared. Nada más. Para ellos esas sombras, pues, eso es la realidad, su única verdad. No conocen otra cosa. Y lo increíble, fíjate, es como esta imagen de hace, ¿cuánto? Más de 2000 años, sigue hablando tan directo hoy. Te hace pensar, ¿no? Nuestras rutinas, esos miedos que a veces nos frenan, el ruido constante del mundo moderno, tanta información, ¿no serán un poco como esas sombras en nuestra propia pared mental? Es muy humano, creo yo, confundir la apariencia, lo superficial, las sombras, con lo que es realmente esencial. O sea, vemos lo que confirma lo que ya creemos, un poco como esos sesgos cognitivos de los que hablamos hoy. Totalmente. Esa conexión con los sesgos es clave. Y la alegoría sigue con un primer paso, que es crucial. Uno de los prisioneros es liberado. Pero, y esto es interesante, la reacción no es de «qué bien, soy libre», no. Al darse la vuelta, ve el fuego por primera vez. Una luz más real que las sombras, sí, pero aún no es la luz de verdad. Y le duele. Le ciega los ojos, le confunde. Platón describe como una resistencia. Natural casi. Un querer volver a las sombras. A lo conocido. Aunque sea una ilusión, parece más seguro, ¿no? Es la zona de confort, ¿no? Y si llevamos eso al camino interior, este momento de liberación, de dolor inicial, muchas veces se parece a una crisis, existencial, espiritual, llámala como quieras. Es esa sensación incómoda, persistente, de que algo no cuadra. En tu vida, en cómo ves el mundo, en quién crees que eres. Es como el empujoncito para empezar a cuestionar todo eso que dabas por sentado. ¿Estas creencias son mías de verdad o me las compré sin pensar? ¿Quién soy yo debajo de esta máscara, de este ego? Es el inicio de romper cadenas, pero no físicas, claro. Son cadenas mentales, emocionales. Y implica soltar la seguridad de la ignorancia, aunque dé un poco de vértigo al principio. Y una vez que se supera ese primer impacto, ese dolor de la primera luz, la alegoría nos lleva a la siguiente etapa, la ascensión. Aquí es donde la cosa se pone, digamos, más intensa, ¿no? El prisionero liberado empieza a subir, sale de la caverna, pero no es como apretar un interruptor y ¡pum!, iluminado. No, es gradual. Platón lo detalla muy bien. La vista se tiene que acostumbrar, poco a poco, a la luz de afuera que es muchísimo más brillante. Primero apenas puede ver reflejos, en el agua, por ejemplo. Luego, ya más adaptado, ve los objetos, los árboles, las montañas, otras personas. Y al final, el clímax. Puede mirar directo al sol. ¿Cómo leemos estas etapas en clave espiritual? Es una metáfora riquísima para el desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Podemos ver esas etapas como fases de nuestra percepción interna. Los reflejos en el agua, por ejemplo, podrían ser esas primeras intuiciones. Esos insights que a veces te caen en momentos de silencio, meditando o hasta en sueños. Son como chispazos de algo más profundo, ¿sabes? Leyes universales, patrones, pero todavía no ves la fuente directa, solo el reflejo. Luego, ver los objetos reales. Eso ya sería una etapa de más claridad, mental, emocional. Es poder ver las cosas, a la gente, a ti mismo, con más objetividad, quitando esos filtros del ego, los juicios, las proyecciones, los miedos. Empezar a ver las cosas como son, no como te gustaría o temes que sean.
Y por último, el sol. Para Platón, el sol era la idea del bien, la fuente de toda verdad. En esta lectura espiritual, el sol, simboliza esa conexión directa, vivida con la fuente, con la conciencia una, la unidad que está detrás de todo. Es comprender, pero no solo con la cabeza, sino sentirlo, que tu verdadera naturaleza va más allá de este yo separado. Esa ilusión de separación era en el fondo la cadena más fuerte en la cueva. Así que la ascensión es un camino, un proceso de iluminación. No un evento único, sino un desplegarse de la conciencia. Pero la historia no termina ahí, con el tipo feliz bajo el sol. Platón le da una vuelta más que siempre me ha parecido compleja y muy humana. Este prisionero, ahora transformado, siente compasión, una compasión profunda por los que se quedaron atrás en la oscuridad. Y quiere volver, quiere compartir lo que vio, ayudar a liberar a los otros. Pero el regreso es dificilísimo. Al entrar de nuevo a la cueva, sus ojos, acostumbrados a la luz, ya no ven bien en la penumbra. Se vuelve torpe, no distingue bien las sombras. ¿Y cómo reaccionan los otros? Fatal. Se ríen de él, lo llaman loco, dicen que salir le arruinó la vista. Platón incluso dice que si intentara soltarlos a la fuerza, probablemente lo matarían. ¿Qué nos dice esto sobre el camino espiritual aplicado, digamos, al día a día? Ese regreso es clave y es un desafío enorme. Espiritualmente, refleja lo difícil que es vivir con una conciencia más despierta en un mundo que, en gran parte, sigue jugando con las reglas de la caverna. O sea, un mundo identificado con lo superficial. La fama, el poder, el tener. Las sombras, ¿no? Es esa experiencia, a veces dolorosa, de sentirte diferente. Raro, demasiado sensible, poco práctico, como desconectado de lo que a otros les parece súper importante. Y te planto una pregunta fundamental. ¿Cómo integró mi verdad, esa luz que vi, en un entorno que a menudo no la entiende o incluso la rechaza? Pero, y esto es vital, la motivación del regreso, desde una perspectiva espiritual madura, no es la arrogancia, no es sentirse superior ni intentar convertir a nadie. Es, en el fondo, un acto de compasión. No se trata de forzar, de convencer, sino de encarnar esa verdad, de vivirla. O sea, no es tanto decir, sino ser. Exacto. Ser una presencia distinta. Quizás más calma, más consciente, más compasiva. Como un faro silencioso, que simplemente estando ahí, ofrece una alternativa. Una posibilidad diferente para quien esté listo para verla. Es aprender a estar en la caverna sin volver a encadenarte, manteniendo esa conexión con la luz interior. Es un equilibrio delicado, sí, sabiduría y compasión activa. Y si traemos todo esto a nuestro presente, al siglo XXI, esta lectura que hacemos sugiere algo muy potente, ¿no? Que la caverna de hoy no está solo afuera, no son solo las fake news o la presión social o las ideologías. Quizás la caverna más difícil de ver y de salir es la que llevamos dentro. Podríamos decir que son nuestras propias sombras internas, los apegos que nos hacen sufrir, a ideas, a personas, a resultados, esos miedos profundos que nos condicionan, esos patrones de pensamiento repetitivos limitantes, que nos cuentan siempre la misma historia sobre quiénes somos. Y son esas sombras internas las que, muchas veces, sin darnos cuenta, proyectamos hacia afuera, y así creamos nuestra experiencia del mundo. Justamente, y por eso la alegoría de la caverna no es una pieza de museo, es una herramienta viva, una invitación súper relevante hoy con tanta distracción, tanta realidad fragmentada. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Pues una llamada clara a mirar más allá de las apariencias, afuera y sobre todo adentro. Nos invita a ser valientes, a cuestionar lo que damos por sentado sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos ser. Es animarse a la autoexploración honesta. ¿Qué sombras estoy tomando por verdad? ¿A qué estoy atado o atada sin saberlo? No da respuestas fáciles, pero sí plantea las preguntas importantes. Haciendo un repaso rápido, entonces, hemos viajado por la alegoría de la caverna de Platón, pero viéndola como un símbolo potente de ese viaje del despertar espiritual.
Vimos las etapas. Primero, reconocer nuestras sombras, nuestras cadenas mentales. Luego, esa subida difícil pero transformadora hacia la luz, hacia una comprensión más real. Y al final, el desafío complejo de integrar esa nueva conciencia al volver al mundo, a la caverna cotidiana. Y su valor sigue intacto, claro, porque nos confronta siempre con esa posibilidad, que todos de alguna manera vivimos en nuestras propias cavernas, mentales, emocionales. Es una invitación constante a mirar hacia adentro. ¿Qué creencias me limitan? ¿Qué miedos no reconozco? ¿Qué ilusiones estoy proyectando en mi pared? Actúa como un espejo, ¿no? Devolviéndonos preguntas esenciales. Al final, después de todo este análisis, queda flotando una pregunta, ¿verdad? Una que Platón nos dejó y que sigue totalmente vigente. ¿Dónde tenemos puesta la mirada? En las sombras de la pared. En la comodidad de lo conocido, aunque sea ilusión. ¿O existe esa disposición interna para girar la cabeza? Para empezar el proceso, a veces incómodo, sí, de soltar las propias cadenas. Y emprender ese viaje, arduo pero tan gratificante, hacia la luz de una comprensión más verdadera. ¿De nuestro propio ser? Y quizás como reflexión final, entender que este despertar del que habla la alegoría no es tanto un destino, una meta que alcanzas y ya está. Exacto. Es más bien una dirección, ¿no? Una elección consciente, que se renueva cada instante. Es una decisión continua, de buscar la luz, adentro y afuera, momento a momento, día a día.